En el capítulo 8 de la primera temporada de Narcos, una periodista llega a la hacienda de Pablo Escobar conduciendo un BMW Serie 5 E39. La escena está ambientada en 1983. El problema es que el BMW E39 no empezó a fabricarse hasta 1995. Netflix puso un carro del futuro en una escena del pasado y nadie del equipo de producción se dio cuenta, o sí se dieron cuenta y no les importó. Eso es exactamente lo que vamos a revisar hoy. Todos los carros que aparecen en Narcos y Narcos México, cuáles están bien documentados, cuáles son inventados por la producción y lo más interesante de todo, lo que los narcos reales manejaban que ninguna serie se ha atrevido a mostrar porque parece demasiado increíble para ser verdad. Quédate hasta el final, porque el carro más raro de toda la historia del narcotráfico colombiano no es un Ferrari ni un Porsche, es un sedán de Alemania Oriental que Escobar usó para contrabandear droga en los años 70. Suscríbete a El Garaje del Jefe, porque esto es historia de las series contada desde el volante. Antes de hablar de los carros, hay que hablar de cómo funciona el departamento de utilería en una serie grande de Netflix. Los productores de Narcos no tenían el presupuesto para restaurar los carros originales de Pablo Escobar. Tampoco tenían acceso a la mayoría de ellos porque están destruidos, confiscados o en museos. Lo que hacían era encontrar carros de la época que se vieran bien en cámara y que encajaran con la ambientación de Medellín en los años 80. El resultado es una mezcla de carros auténticos del periodo, carros que existían en Colombia, pero que Escobar nunca tuvo, y algunos carros que definitivamente no deberían estar en ninguna escena ambientada antes de 1990. El BMW UE39 es el ejemplo más famoso, pero no es el único. Los carros que más aparecen en Narcos Colombia durante las escenas de Escobar son exactamente los que usaban los narcotraficantes colombianos de esa época. Toyota Land Cruiser de las generaciones FJ55 y FJ60. Estos eran los vehículos de trabajo del ejército privado de Escobar. Motor de 6 cilindros, tracción 4x4, carrocería robusta. En Colombia de los años 80, tener una flota de Land Cruisers blancos era la señal más clara de que alguien estaba en el negocio. Los policías los conocían, los rivales los conocían y la DEA los tenía fichados. Escobar compraba Toyota Land Cruiser como otros compran periódicos. Cuando uno se quemaba, compraba 3 más. La serie los muestra correctamente. Son los carros más auténticos de toda la producción. También aparece el Renault 4 en las escenas de los primeros años de Escobar, el de la juventud y el contrabando. Ese sí es completamente real. El Renault 4 fue uno de los primeros carros que Escobar tuvo, fabricado en Envigado, Colombia. Lo usaba para cruzar la frontera con Ecuador, cargado de mercancía de contrabando, antes de que llegara la coca. Y lo que no muestra Narcos, pero sí pasó en la realidad. Escobar competía en carreras con ese Renault 4. En 1979 participó en la Copa Renault de Colombia, a bordo de su propio R4 de competencia. También compitió con Fiat en otras carreras del autódromo de Tocancipá. El patrón del mal hacía carreras de fin de semana mientras construía su imperio y ganaba. Ese detalle lo hacía más humano que cualquier escena dramatizada de la serie. La historia del garaje real de Escobar es más loca que cualquier escena de Netflix. Empecemos por el inicio. Uno de sus primeros vehículos, antes de que existiera el dinero de la coca, fue un Wartburg, un sedán de Alemania Oriental, de 2 tiempos, fabricado en la República Democrática Alemana. El mismo tipo de carro que los ciudadanos de la RTA esperaban 10 años para poder comprar. Escobar lo tenía en Colombia en los años 70 y lo usaba para moverse con discreción. Nadie sospechaba de un tipo en un Wartburg. Ese carro no aparece en Narcos. Netflix eligió mostrarlo en carros más fotogénicos. También se rumoraba que Escobar tenía un Lamborghini LM002, el todoterreno italiano de lujo extremo con motor de 450 caballos. El LM002 era tan exclusivo y tan raro que si hubiera aparecido en Narcos, nadie hubiera creído que era real. La historia del garaje real de Escobar es más loca que cualquier escena de la serie. Empecemos por el inicio. Uno de sus primeros vehículos, antes de que existiera el dinero de la coca, fue un Wartburg, un sedán de Alemania Oriental, de 2 tiempos, fabricado en la República Democrática Alemana, con motor de 3 cilindros y 50 caballos de fuerza. El mismo tipo de carro que los ciudadanos de la RDA esperaban 10 años para poder comprar. Escobar lo tenía en Colombia en los años 70 y lo usaba para moverse con discreción. Nadie sospechaba de un tipo en un Wartburg. Ese carro no aparece en Narcos. Netflix
Netflix eligió mostrarlo en carros más fotogénicos. Cuando llegó el dinero grande, llegaron los carros grandes. El Porsche 356, fabricado entre 1948 y 1965, fue uno de los primeros deportivos de colección que Escobar adquirió. Motor trasero, carrocería de fibra de vidrio, 75 caballos de fuerza. Escobar se quejaba de la poca potencia, pero lo mantenía porque era un clásico. Vale hoy entre $90,000 y $250,000 dependiendo de la versión. El Porsche 911 RSR fue su joya deportiva más valiosa. Un carro de carrera real, preparado para pista, con el número de Emerson Fittipaldi pintado en la carrocería. Ese Porsche 911 RSR fue restaurado en Estados Unidos años después de la muerte de Escobar y Sotheby's lo subastó por aproximadamente $2 millones. Es el carro más caro que perteneció a un narcotraficante en toda la historia del crimen organizado latinoamericano. El Mercedes-Benz 300 SL Roadster de 1957 era otro de los grandes. Las puertas de mariposa, el motor de 6 cilindros de 3,0 litros, las líneas que Goethe hubiera llamado sublimes. Escobar no lo manejaba para ir de compras, lo guardaba como quien guarda una pintura. También tenía el Mercedes-Benz 600 Pullman, la limusina de 6 metros de longitud que usaban John Lennon, Hugh Hefner y el mariscal Tito. El mismo carro para 3 personas que no se parecen en nada. Escobar lo tenía porque era el carro más caro disponible en el mercado y porque demostraba que podía pagarlo. El Rolls-Royce Phantom, uno de primera generación, fabricado entre 1925 y 1931, fue, según sus propias palabras, el carro más difícil de conseguir de toda su colección, y la historia más inverosímil de todas, el Cadillac V8 de los años 30, que Escobar decía que había pertenecido a Al Capone. Nadie pudo confirmar la procedencia, pero Escobar le disparó varias veces con metralleta para que tuviera el mismo aspecto que el carro del gángster americano. La serie no muestra ninguno de esos detalles. En Narcos Colombia también aparecen repetidamente el Mercedes-Benz 190E, el sedán compacto alemán que era el carro de clase media alta en Colombia de los años 80. Los funcionarios corruptos, los abogados que trabajaban para el cartel, los intermediarios. El Mercedes 190E es el carro de los que están cerca del poder, pero no en el centro. También hay muchos Chevrolet Malibu, Volkswagen Golf de primera y segunda generación, Oldsmobile Cutlass y Chevrolet Impala de los años 70 y 80 en las escenas de barrio y en los operativos policiales. Esos carros sí son precisos para la época. La policía colombiana de los 80 usaba exactamente esos modelos. El error más famoso de la serie, además del BMW UE39 del futuro, es el Ford 1936 que aparece en la entrada de la hacienda Nápoles, en las escenas de la serie. Ese Ford sí existía y sí era de Escobar, pero en la serie aparece en mejor estado del que tenía en la realidad. El Ford real de la hacienda tenía más de 150 agujeros de bala, porque Escobar ordenó dispararlo con metralletas para que pareciera el carro de Al Capone. En la serie aparece intacto. Pequeño detalle. Ahora cambiemos de continente y de historia, porque cuando la saga Narcos llegó a México, los carros cambiaron completamente. Narcos México está ambientada principalmente en los años 80 y comienzo de los 90, la era del cartel de Guadalajara de Félix Gallardo, Caro Quintero y Don Neto, y el parque automotriz de esa era en México era completamente diferente al de Colombia. En Colombia el dinero se iba a europeos y clásicos americanos. En México el dinero se iba a la flota, no un carro espectacular, muchos carros utilitarios. Los vehículos más presentes en Narcos México son los que usaba el cartel de Guadalajara en los años 80. Chevrolet Suburban de primera y segunda generación para el transporte de personal y mercancía, Ford F-250 y Ford F-150 como vehículos de trabajo cotidiano, que MC Sierra para los operativos más delicados donde se necesitaba algo menos visible que una Suburban, y los Dodge D-Chien y Plymouth Grand Fury en las escenas de la policía mexicana corrupta de la época. La Policía Federal de
de Caminos de México en los años 80 usaba exactamente esos modelos. La serie los muestra bien. También aparecen Ford Bronco y Chevrolet Blazer en las escenas de campo y de sierra, que son los SUVs que efectivamente usaba la gente en esas regiones en esa época. Y varios Buick Riviera y Buick LeSabre en las escenas de los funcionarios gubernamentales corruptos. El tipo de sedán americano grande que un director de seguridad pública de Guadalajara en 1984 elegiría para moverse con discreción. Félix Gallardo aparece en la serie moviéndose en un Lincoln Continental y en un Chrysler Imperial, los dos sedanes americanos de lujo que un narcotraficante mexicano de nivel ejecutivo elegiría en esa época. Son correctos. El padrino era conocido por su porte y elegancia. En la realidad histórica, también usaba un Cadillac Fleetwood para las reuniones más importantes, y su red de contactos entre políticos y policías se manejaba siempre desde carros discretos: Ford Fairmont, Mercury Marquis, Dodge Diplomat, el mismo tipo de sedán grande y anónimo que usaba cualquier funcionario de mediano nivel en el México de los años 80. La clave del éxito de Félix Gallardo no era el lujo, era la normalidad cuidadosamente calculada. Y aquí llegamos a la historia que ninguna serie muestra completa: Rafael Caro Quintero y los Mercury Grand Marquis. En 1984, en el año de su máximo poder, antes de ser capturado, Caro Quintero fue a una agencia de Guadalajara y compró 300 Mercury Grand Marquis en efectivo. 300, el mismo día, con billete. El Grand Marquis era el sedán americano más grande disponible en México en ese momento. Motor V8 de 5,0 litros, carrocería de casi 6 metros, interior de lujo. Caro Quintero lo repartió entre sus socios, sus operadores y sus familiares como regalo de cumpleaños. Narcos México muestra uno o dos Grand Marquis en las escenas de Caro Quintero. La realidad eran 300, en una agencia, en un mismo día. Eso es lo que la serie no puede mostrar porque parece demasiado inverosímil. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, aparece en la tercera temporada de Narcos México, y su historia con los vehículos es la más singular de toda la serie. Su apodo no venía de los carros, sino de sus aviones. Tenía una flota de Boeing 727 con los que transportaba coca desde Colombia hasta México. Un Boeing 727 lleva hasta 28 toneladas de carga. En un solo vuelo, Amado podía mover lo que otros carteles movían en un mes de operaciones terrestres. Los carros de Amado Carrillo eran funcionales y discretos: Chevrolet Tahoe, Ford Explorer y Jeep Grand Cherokee, para moverse en Ciudad de México y en Juárez. La espectacularidad estaba en el cielo, no en la calle. El Chapo aparece en Narcos México desde las primeras temporadas como personaje secundario y después toma más protagonismo en la tercera. En la serie se mueve en Toyota, 4Runner, Jeep Cherokee y Chevrolet Blazer de los años 90. Estos carros son correctos para la época en que la serie lo muestra operando en la sierra sinaloense, en el campo y en la montaña. No puedes ir en Lincoln Continental. Necesitas tracción 4x4 y motor que aguante altitud. Y hay un detalle de producción que conecta las dos series que casi nadie nota. Los Chevrolet Suburban que aparecen en las escenas de escolta en Narcos Colombia son exactamente los mismos modelos que aparecen en Narcos México 5 temporadas después. El departamento de utilería usó los mismos vehículos en ambas producciones, pintados de diferente color, pero del mismo año de fabricación. Eso explica por qué la flota de Escobar en Colombia y la flota de Félix Gallardo en México se ven exactamente igual, aunque los carteles fueran de países distintos y de épocas distintas. No es que todos los narcos eligieran los mismos carros, es que Netflix tenía disponibles los mismos carros en su flota de utilería para ambas producciones. En el mundo de las series de televisión, la autenticidad histórica siempre pierde contra la disponibilidad logística. La diferencia más importante entre los carros de narcos y los carros reales del narcotráfico es exactamente la discreción. En la realidad, los grandes capos raramente usaban carros espectaculares para moverse en el día a día. El lujo era para adentro, para las haciendas, para las fiestas privadas. Para moverse en la calle, los más inteligentes elegían lo que no se veía: un Nissan Tsuru, un Volkswagen Golf, un Ford Escort, invisible, invisible, invisible. Eso es lo que la televisión
no puede vender, y eso es exactamente lo que los hacía peligrosos. La diferencia más importante entre los carros de narcos y los carros reales del narcotráfico es exactamente esa, la discreción. En la realidad, los grandes capos raramente usaban carros espectaculares para moverse en el día a día. Escobar usaba un Renault 4 para contrabandear. Caro Quintero usaba los Grand Marquis para su red de contactos, no como vehículo personal de lujo. Amado Carrillo usaba SUVs comunes porque en México en los años 90 una Suburban con vidrios oscuros no llamaba la atención de nadie. Los carros llamativos eran para las haciendas, para las fiestas, para los momentos donde el poder necesitaba ser exhibido. Para moverse, los más inteligentes elegían lo que no se veía. Lo que sí muestra bien Narcos, tanto Colombia como México, es el rol de las camionetas de escolta. Esos convoyes de Chevrolet Suburban, Ford F-150 y GM Sierra y Toyota Land Cruiser que rodean al capo en cada movimiento son precisos. Esa es exactamente la estructura de seguridad que usaban los grandes carteles, y es también lo que delataba a muchos de ellos. En una ciudad normal, un convoy de 6 camionetas con vidrios polarizados que circula en formación de seguridad es la señal más obvia de que alguien importante va adentro. Algunos capos entendieron esto tarde, otros nunca lo entendieron. La colección real de Escobar, que sobrevivió a los Pepes y al tiempo, es más pequeña de lo que la serie sugiere. Los rivales del cartel de Cali, conocidos como los Pepes, quemaron varias de las bodegas donde Escobar guardaba sus autos. En uno de esos incendios desaparecieron varias limusinas Rolls-Royce y varios Mercedes-Benz deportivos que nunca fueron recuperados. El Porsche 911R, ese R sobrevivió porque estaba guardado en otro lugar. El Cadillac con los agujeros de bala y el Ford 1936 sobrevivieron porque estaban expuestos en la entrada de la Hacienda Nápoles. Hoy, en la Hacienda Nápoles, convertida en parque temático, puedes ver esos carros con los agujeros, con la pintura original, con el deterioro de 30 años sin mantenimiento. Son los únicos carros de su colección que el tiempo no se llevó. Y aquí está la conexión con España que muchos no conocen. En los años 80, el cartel de Medellín tenía una red de distribución en España, principalmente en Galicia, que usaba exactamente el mismo tipo de vehículos que ves en las calles comunes: Citroën BX, Seat 131, Renault 18, Ford Sierra, los coches corrientes de cualquier gallego de a pie. Los narcos gallegos aprendieron de los colombianos que el mejor vehículo para mover droga no es el que llama la atención, es el que no existe para nadie. Los productores de Narcos nunca mostraron esa conexión española, pero existió. La tercera temporada de Narcos México muestra la fragmentación del cartel en los grupos que conocemos hoy, y los carros de esa temporada reflejan ese cambio. Ya no hay un solo tipo de vehículo. Hay Jeep Wrangler en la Sierra Sinaloense, Lincoln Town Car en Ciudad de México, Cadillac Eldorado en Tijuana, Pontiac Trans Am en Monterrey, Chevrolet Blazer en Juárez. Cada región del país tenía su propio lenguaje automotriz, y la serie lo captura bien en esa temporada. Lo que ninguna de las dos series muestra con precisión son los carros de los operadores de nivel medio. Esos hombres usaban Nissan Tsuru en México, Volkswagen Golf en Colombia, Ford Escort en ambos países. Carros sin marcas, sin placas llamativas, sin ningún detalle que los diferenciara del tráfico de cualquier ciudad latinoamericana. Esa invisibilidad era exactamente el punto y la clave de su supervivencia, y ninguna cámara de televisión va a enfocar un Tsuru cuando puede enfocar un Rolls-Royce Phantom. Eso explica mejor que cualquier otro análisis por qué las series de narcos siempre muestran los mismos garajes de lujo, no porque los narcos siempre vivieran exactamente así en la realidad, sino porque así es como vende más en una pantalla. ¿Viste el BMW UE39 del futuro en los años 80? ¿O hay otro anacronismo que encontraste y nadie mencionó todavía? ¿Notaste el Lamborghini LM002 que Escobar sí tuvo, pero que ningún productor de Netflix se atrevió a mostrar? ¿O el Warburg alemán oriental que hacía de mula de contrabando antes de que llegara la coca? Todo eso lo discutimos en los comentarios. Suscríbete a El Garaje del Jefe, porque eso es exactamente lo que hacemos aquí. No solo mostramos los carros, mostramos la historia detrás de los carros que la pantalla no puede contar. El Garaje del Jefe está abierto, y el jefe aquí, siempre y en todo momento, eres tú.